Buenas tardes. En este vídeo vamos a ver cómo instalar un servidor de FOG. Para aquel que no esté relacionado con este software, es una plataforma para hacer clonación masiva de equipos, lo cual nos facilitará mucho las labores de mantenimiento en una empresa o en un centro escolar. Se trata de software libre y se puede descargar gratuitamente desde fogproject.com. Antes de empezar, decir que para esta práctica necesitamos unos prerequisitos. Cuento con que tenemos ya de antemano instalado un servidor de DHCP. eh, para, para la ocasión yo tenía ya de antemano un servidor de Windows 2019 en el cual tenía instalado un controlador de dominio, un controlador DNS y también el DHCP. Entonces utilizaré el servidor de Windows 2019 para modificar un parámetro que vamos a necesitar en el servidor de DHCP. Voy a montar el servidor de FOG en un Ubuntu Server 20.04. Es la pantalla que estáis viendo ahora mismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar el software de FOG. Como yo ya he hecho mis pruebas anteriormente, ya tengo la dirección apuntada y lo único que tendríais que hacer es un wget para descargar aquello a lo que apuntemos a través de la siguiente URL. Entonces wget y la dirección que veis en pantalla, que sería https github.com fogproject, otra vez fogproject archive, y la última versión es la 159.tar.gz. Este es el fichero que contiene el software de FOG. Entonces le damos y descarga el paquete. Bien, pues hacemos un listado y como podéis ver está descargado, pero está en un archivo comprimido. Para descomprimir el software que acabamos de bajar no tenemos más que hacer un tar xvzf y el nombre del fichero. Descomprime todo y como veis ahí en una línea azul, esa es una carpeta. Entonces nos metemos en la carpeta fogproject 159. Dentro de la carpeta podéis ver diferentes subcarpetas. La que nos interesa es la carpeta bin. Nos metemos en bin y aquí, como podéis observar, tenemos installfog.sh. Es un script que va a llevarnos a través de múltiples pasos y podremos configurar el servidor según nuestras necesidades. Descargará el software necesario desde internet y lo configurará y nos lo pondrá todo en marcha automáticamente. Entonces lo único que tenemos que hacer es /installfog.sh. La primera pantalla nos indica qué tipo de distribución Linux estamos utilizando para realizar la instalación. Como os he indicado antes, mi servidor es un Ubuntu 20.04, por lo tanto tengo que seleccionar la segunda opción. Siguiente opción, nos da dos opciones entre servidor normal o un servidor de almacenamiento. Como este es una instalación FOG básica, no tenemos más que darle a la N y seguimos adelante. Siguiente opción sería cuál es la interfaz de red que vamos a utilizar y si la dirección IP y la máscara son correctas tal y como se nos muestran en pantalla. Decir que esto es un servidor, por lo tanto esa IP debería ser estática. Como veis, mi interfaz de red tiene la dirección 1.11 con máscara de 24 bits. Le voy a decir que no quiero cambiar la información de la interfaz. Y siguiente parámetro me dice si quiero indicar un router para el servidor DHCP. Sí, mi router, la dirección de mi router es la 192.168.1.1. Opa, perdón. Aquí lo que le tengo que decir es que sí quiero indicarle. Sí, quiero indicarle.
y la dirección va a ser la 192.168.1.1. Ya la detecta porque está en la configuración de la interfaz de red. Entonces le digo esto. Ahora me dice, ¿quieres que tu servidor de HCP maneje el DNS? Pues sí, sí quiero que maneje porque pueden estar trabajando conjuntamente para los nombres y las direcciones IP. Me dice, ¿qué direcciones DNS debería manejar el servidor de HCP? Pues desde la configuración de red ya me coge que queremos utilizar la 8888, que es la dirección del servidor de Google de DNS, y le digo que adelante. De todos modos, ese parámetro en concreto lo cambiaremos en nuestro servidor de HCP para que coja unas DNS locales desde el servidor. Siguiente línea. Me indica a ver si quiero que el servidor FOG me instale y configure un servicio de DHCP. Le voy a decir que no, porque lo habitual es que tengamos el servidor DHCP en un servidor aparte. En nuestro caso va a ser manejado por un Windows Server 2019. Entonces le voy a decir que no. Y siguiente opción sería si deseamos que instale múltiples paquetes de lenguajes, ¿vale? Entonces, por defecto va a venir en inglés, pero podríamos decirle que instale más opciones de idiomas. Entonces le digo que sí, si queremos que instale. Siguiente opción, me dice si queremos utilizar una conectividad o una conexión segura, es decir, si queremos utilizar HTTPS en nuestro servidor de FOG. Como esto es una práctica rapidita, le voy a decir que no. En caso de que quisiéramos hacer uso de HTTPS, tendríamos que generar un certificado y modificar todas las líneas del servidor web para que haga uso de esos certificados. No me voy a meter en profundidad en esos temas porque es una práctica rapidita, entonces vamos a utilizar únicamente HTTP. Le voy a decir que no a la opción de utilizar HTTPS. Sí, aquí me dice que a ver si quiero modificar esto porque ha detectado que el nombre del servidor es server. Entonces, si quiero cambiarle el nombre del servidor por algo que sea más significativo, como FOG o algo así, podríamos hacerlo. En mi caso no me interesa cambiarlo, le voy a decir que no. Y ya me detecta todas las opciones que hemos elegido hasta el momento. Fijaos que me indica cierta información que es relevante. Os aconsejo que toméis un pantallazo de esta pantalla o que toméis notas. Me está indicando en concreto que en el servidor de HCP voy a tener que modificar dos parámetros. Le voy a tener que indicar cuál va a ser el servidor de inicio y cuál va a ser el fichero que va a tener que mandar o con el que se va a tener que manejar a la hora de tratar con los clientes. Entonces, en el servidor Windows, en el DHCP voy a tener que modificar las opciones 0.66 y 0.67. El 0.66 indicará cuál es el servidor FOG y el 0.67 cuál es el fichero que tiene que mandar al cliente. Como podéis ver, ya un poquito más adelante me indica que la dirección del FOG va a ser 192.168.1.11. Esa es la IP que voy a tener que establecer en la opción 0.66. Y también me indica que el fichero que va a ir en la opción 0.67 es untheonly.kpxe. Tomad buena nota de esto porque lo vamos a necesitar más adelante. Si estamos de acuerdo, le digo que adelante con el proceso. Y este es un proceso que va a llevar un ratito. Tiene que comprobar todos los paquetes que son necesarios y si no están previamente instalados, los descargará desde internet y los configurará. Entonces, este proceso va a tomarnos un ratito.
Bien, ya ha acabado el proceso y como podéis ver lo que nos indica es que por favor nos conectemos desde un navegador a la dirección del servidor FOG, en este caso 192.168.1.11 barra FOG barra management. En el servidor no tenemos interfaz gráfica, entonces desde cualquier equipo que esté en la misma red podemos abrir una pestaña y aquí http 192.168.1.11. Os recuerdo que es http porque no hemos instalado ningún certificado. FOG y management. Entonces se conectará y nos indica un último paso para la instalación. Tenemos que crear todas las tablas que vamos a necesitar en MySQL para la información que pueda necesitar FOG y que vaya generando a lo largo del tiempo. Entonces, simplemente con darle a Install Update Now, lo hace enseguida, no tarda nada. Ya estaría. Entonces aquí ya hemos acabado. Le podemos dar a Click Here to Login. Aquí es donde vamos a poner el usuario y el password para meternos en FOG. Por defecto, bueno, volvemos un momentito al server porque nos dice, una vez que haya acabado la instalación, pulsar Enter. Pulsamos Enter, termina de poner en marcha ciertos servicios que va a necesitar FOG. Ya estaría, ya lo tenemos, ya la instalación ya ha acabado. Entonces, como veis ahí, ya nos indica username FOG y password. Eso lo podemos cambiar más adelante. Volvemos al navegador y simplemente con FOG y password nos introducimos y este es nuestro servidor FOG en marcha. Aquí ya es cuestión de crear usuarios, crear equipos, crear grupos, gestionar imágenes. Esto ya sería algo que tenemos que aprender a utilizar cuando le demos uso. Por último, aún no nos va a funcionar el FOG tal y como queremos en la red. ¿Qué necesitamos? Necesitamos modificar las opciones 0.66 y 0.67 en el servidor DHCP de Windows. Os recuerdo que habíamos tenido que apuntar la información que nos había proporcionado la instalación de FOG antes de empezar con el proceso. Entonces, vamos al servidor de Windows, que lo tengo aquí, y cuento con que tenemos instalado un servidor de DHCP como prerequisito. Entonces voy al servidor de DHCP, voy a la consola para gestionar el servidor y en las opciones de mi servidor tengo que agregar dos opciones nuevas, la 66 y la 67. Entonces marco la 66, que es el nombre del servidor al que tiene que pedir el cliente la información para conectarse. Esa es la IP del servidor FOG, entonces 192.168.1.11, la dirección IP del servidor FOG, y la opción 67, el ficherito que nos ha indicado, que se llama untheonly.kpxe. Guardamos y ya tenemos todo lo necesario para que funcione nuestro servidor DHCP.
Entonces, lo único que nos queda es hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba en un segundo. Para realizar la prueba, lo único que necesito es un cliente. Entonces, voy a hacer la prueba con este cliente de Windows 10. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que debe estar ubicado en la misma red. Y rápidamente le voy a dar a Start. Voy a pulsar la tecla de opciones de arranque, que en este caso es F12, y le voy a dar a L para que arranque a través de la LAN. Ahí está, opción L, LAN. Se conecta al servidor de DHCP y rápidamente le pasa el fichero de configuración y nos salta el menú de FOG. Lo interesante siempre es primero hacer un registro de la máquina que nos va a permitir tener a todas las máquinas de la red en el servidor FOG y nos ofrece una forma rápida y sencilla de tener todo bien inventariado. Entonces le voy a dar a Quick Registration y lo que va a hacer es coger todas las características de esta máquina, tanto cantidad de CPUs, cantidad de disco duro, etcétera, y se las va a pasar al servidor para que nos quede todo bien inventariado. Al ser una máquina virtual, pues bueno, va a pasar ciertas opciones un poco extrañas, pero con una máquina física no habría ningún problema. Ahí está conectado al servidor y le va a pasar todas las características. Una vez acabe, se va a reiniciar. Y cuando reinicie voy a parar la máquina porque no la necesito hasta que haga ciertas cosas más. Bien, cuando ya se ha reiniciado la máquina y ya he realizado el inventario en FOG, volvemos al servidor y observaremos aquí en Host que tenemos nuestra máquina bien inventariada. Antes de hacer nada tenemos que crear una imagen. En este momento vamos a crear una nueva imagen que va a estar vacía, es decir, va a ser un contenedor realmente. La voy a nombrar Windows 10 y de momento este Windows 10 es un contenedor para una imagen que va a estar vacío en un principio. Agrego y tenemos ya nuestra imagen que está vacía. Ahí está, 0 bytes. Entonces vuelvo al host, listo todos los hosts y me introduzco en sus opciones. Lo que tenemos que hacer es asociar este host a la imagen o el contenedor de imagen que hemos creado. Y tenemos que seleccionar las opciones de BIOS o EFI, dependiendo del tipo de sistema operativo que tengamos. Podremos optar por Sunboot o Groove, en caso de que sea un Linux. Entonces, en mi caso voy a dejarlo en Sunboot. Doy Update y ya está. Este equipo está asociado a la imagen o el contenedor de imagen Windows 10. Ahora lo que voy a hacer es irme a tareas básicas, Basic Tasks, y le voy a decir, la próxima vez que este cliente arranque desde la red, lo que queremos es capturar su disco duro y almacenarlo en el contenedor de imagen que hemos asociado, es decir, el W10. Pulso en Capture y le doy a Task. Ya hemos creado esa tarea. Entonces ahora vuelvo al cliente, le voy a dar rápidamente a F12 para que arranque desde la red y a la L se conecta al DHCP, debería coger el fichero y ya como tiene una tarea asignada, no nos va a salir el menú, directamente va a empezar el volcado desde el cliente al servidor. Esto, por supuesto, dependiendo de la cantidad de información que tenga almacenada el disco duro, pues va a tardar más o menos minutos.
Ya está acabando el proceso de clonación. Podemos parar esta máquina. Y volvemos al servidor. En el servidor ahora si vamos a el contenedor de imagen, en lugar de 0 bits debería marcar pues en torno a 15 gigas que me ha ocupado esta imagen. Entonces esta imagen ya la podemos utilizar en el cliente del que la hemos obtenido para recuperar su estado en caso de que fallase, o podemos utilizarlo para volcarlo a tantos equipos como queramos. Vamos a hacer una prueba. Vengo aquí, creo una nueva máquina, la voy a llamar Windows 10 Rec, recuperada, y simplemente le doy a crear, tal cual. Entonces voy a iniciar esta máquina a través de la red. No quiero ningún disco, no quiero ningún disco para esta máquina virtual. Bueno, le voy a dar así y de todos modos le voy a dar rapidito. Ahí. Que arranque a través de la red. Ah, sí. Tengo aquí un pequeño problema. Y es que las máquinas por defecto siempre vienen en modo NAT. Entonces tiene que estar en la misma red que el resto de las máquinas virtuales. Vuelvo a resetearla. Le doy rápidamente a F12 y a L para que coja desde la LAN. Se conecta al DHCP, se conecta a FOG y recordad que lo primero que deberíamos hacer es hacer un registro de la máquina. Tal y como habíamos hecho con el anterior cliente, se va a conectar al servidor y le va a pasar su dirección MAC, su CPU, su cantidad de disco duro, etc. Cuando acabe, voy a apagar esta máquina un momentito. Ya está. Entonces apago esta máquina, me vuelvo al servidor. Aquí ya debería tener dos hosts, uno apagado, que era el que hemos cogido como origen, y este es el nuevo host que está vacío. Entonces asocio con la imagen de Windows 10, le pongo el arranque, update, muy bien, y me voy a las tareas. Y en este caso lo que quiero es hacer un deployment, es decir, coger el contenedor de imagen que teníamos aquí con Windows 10 y lo quiero volcar al cliente. Establezco la tarea y ahora sí, cuando arranque este equipo a través de la red, debería conectarse y empezar el volcado. Y al finalizar la tarea ya deberíamos tener una copia idéntica a nuestro cliente de origen. ¿Qué faltaría? Pues cambiarle el nombre a la máquina y poco más. Ahí está, ya está comenzando el volcado de la imagen desde el servidor al cliente. Por supuesto, esto dependiendo de la cantidad de espacio que vaya a ocupar, pues va a llevar más o menos tiempo.
Ya ha acabado de clonar la máquina y ahora arrancará con el sistema Windows 10 que le hemos volcado. Como habéis visto, hemos podido clonar una máquina en apenas 3-4 minutos. De todos modos, pensad que en vez de poner una máquina a clonar, vamos a estar poniendo grupos de máquinas de 20-30 equipos a la vez. Con lo cual, imaginaos cuánto trabajo os va a ahorrar este software. Bien, y ahí veis que el sistema operativo que hemos volcado es perfectamente funcional en la nueva máquina. Pues sin más, animaros a investigar un poco en torno a Fog porque tiene muchísimas opciones, y a utilizarlo y a disfrutar de él, que os va a ahorrar muchísimo trabajo. Nada más, hasta futuros vídeos, muchas gracias por vuestra atención, hasta otra.